El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. La eficaz palabra del Señor estará en Miqueas capítulo 1 versículos del 1 al 9. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Oíd, pueblos todos, estad atenta tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Porque he aquí Jehová sale de su lugar, y descenderá y hollará las alturas de la tierra, y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle, y descubriré sus cimientos, y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de ramera los juntó, y a dones de ramera volverán. Por esto lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales, y lamento como de avestruces, porque su llaga es dolorosa, y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Por la cantidad de personas que ven los mensajes emitidos, me hace concluir que ven más los mensajes de aliento, los mensajes con revelaciones, tal vez los mensajes con interpretaciones difíciles, que los mensajes de exhortación, que reprenden muchas veces con severidad, pero que debemos considerarlos porque son estos últimos los que nos ayudan a enmendar el camino. Es como en lo natural, si un hijo no lo está haciendo bien, es necesario reconvenirle para que enderece sus veredas. No decirle nada es hacerle un mal. Y si un estudiante o hijo hizo las tareas, querrá que el profesor o la madre lo revise. No se preocupará mucho de ello porque sabe que hizo lo que debía hacer. Dice Salmos capítulo 50 versículos del 5 al 12. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Por qué digo esto? Porque a muchas personas les asusta el Antiguo Testamento, cuando es de mucha bendición, cuando llegas a meditarlo, como en una familia. Si no conoces bien a tu padre o a tu madre, probablemente no sabrás agradarle, pero si sabes lo que les gusta a tus padres y lo que no les gusta, sabrás honrarles. Estos libros de los profetas menores nos ayudarán a entender muchas cosas. Nuestro Señor Jesucristo las conocía bien, por eso conocía bien al Padre, por eso hablaba con autoridad. Muchas veces personas me preguntan cómo he llegado a obtener cierto conocimiento de las Escrituras. Si bien primeramente es por la misericordia de Dios, también es porque he tomado tiempo para saber y seguir investigando todo acerca de cómo conocer a nuestro Padre Celestial y poder exaltar su nombre por toda una eternidad. Si conocemos el Antiguo Testamento, comprenderemos el Nuevo. Es importante saber las Escrituras. Es como cuando uno tiene esas aplicaciones móviles de navegación GPS que nos ayuda a mejorar, a refinar la red de rutas del tráfico en las calles y carreteras. Muchas veces sin estas aplicaciones uno tiene la idea dónde está el destino, dónde queremos llegar. Puede ser que solo sepamos que está al norte o al este. Puede ser que sepamos el distrito o la región. Pero si desconocemos la ruta, tal vez entremos en una calle sin salida o una calle que es de un solo sentido y lo utilizamos como doble sentido. Tal vez nos topemos con un tráfico duro y estancado, o puede ser que nos desviemos del camino, o que tomemos el camino más largo o el más lento. Algo así es nuestra vida sin las Escrituras. Por eso es necesario entenderlo y no ser como los que se quedaron fuera del arca de Noé. Dice Mateo capítulo 24, versículo 39.
y no entendieron hasta que vino el diluvio se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Dicho esto, vayamos a nuestro texto principal en Miqueas capítulo 1, versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en día de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Primeramente, Miqueas quiere decir en hebreo, ¿quién como Jehová? Profeta y autor de este mismo libro y aparentemente originario de Moreset Gat, según el versículo 14 de este capítulo 1, perteneciente al reino del sur, Judá, no lejos de Gat, la ciudad filistea de la que dependió el pueblo natal de Miqueas durante un cierto tiempo, y profetizó durante los reinados de Jotán, Acaz y Ezequías, según este versículo 1. Veamos 2 de Reyes capítulo 15, versículo 32. En el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotán, hijo de Usías, rey de Judá. Luego 2 de Reyes capítulo 16, versículo 1. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotán, rey de Judá. Veamos también 2 de Reyes capítulo 18, versículo 1. En el tercer año de Joseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz. Así que en este primer versículo de nuestro texto base, Miqueas vino a profetizar lo que Dios dijo sobre lo que vio de Samaria y Jerusalén. Ahora, para entender mejor quiénes son estas dos ciudades, vamos a explicarlo un poco más lo ya resumido en el mensaje anterior. Israel fue el nombre dado a Jacob, quien recibió la promesa de ser heredero de la promesa de su abuelo Abraham, en Génesis capítulo 32, versículos del 27 al 28. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. El nombre, los hijos de Israel o casa de Jacob, fue dado posteriormente a los 12 hijos de Jacob, quienes entraron en pacto con el Dios de Israel después de su salida de Egipto. Dice Éxodo capítulo 19, versículos del 1 al 3. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó ahí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Después del reinado de Salomón, como consecuencia de su pecado, se separaron las 12 tribus de Israel, en 1 de Reyes, capítulo 11, versículos del 1 al 5. Pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres y reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. 10 de las 12 tribus fueron al norte, y se les llamó la casa de Israel, y 2 de ellas, Judá y Benjamín, fueron al sur, recibiendo el nombre de la casa de Judá. Veamos 1 de Reyes capítulo 11, versículos del 9 al 13. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le habían mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Esto se lo dijo el Señor a Salomón, y luego profetizado a través del profeta Ahías a Jeroboam, a quien Salomón le puso a cargo de la casa de José, las 12 tribus,
Veamos en Primera de Reyes capítulo 11 versículos del 26 al 32. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: Toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Siguiendo con el versículo 1 de nuestro texto principal, dice entonces que vino palabra del Señor a Miqueas de lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Ahora, ¿qué tienen en común estas dos ciudades? Primero, que ambos fueron capitales: Samaria, capital del reino del norte, y Jerusalén, capital del reino del sur. Desde aquí se gobernaba cada reino. ¿Y qué es lo que vamos aprendiendo de esto? Que el Señor primero confronta a los que son guías, porque dependiendo de ellos serán los que son guiados. Ahora, ¿cómo se creó Samaria? Dice Primera de Reyes capítulo 16 versículos del 23 al 25. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel, y reinó 12 años. En Tirsa reinó 6 años, y Omri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata. Edificó en el monte, y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Aquí, cuando habla de Judá, está implícito que se refiere al reino del sur, y cuando habla de Israel, habla de los del norte. Omri reinó primero 6 años en Tirsa, y luego se trasladó a Samaria, que le compró a Semer, desde donde viene el nombre de Samaria, que en hebreo significa torre de vigía, atalaya. Y por todo es sabido que Dios consideraba mucho a Jerusalén, que en hebreo significa fundamento de la paz, posesión de la paz. Dice Salmos capítulo 51 versículo 18: Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. También Salmos 102 versículo 21: Para que publique en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén. Entonces, lo que vio el Señor en estas dos ciudades no era del agrado del Señor. Dice Oseas capítulo 7 versículo 1: Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. También Oseas capítulo 5 versículos del 3 al 5: Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido, y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación están en medio de ellos, y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel e Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Vemos en estos versos también a Efraín, a quien el Señor le dio la primogenitura que le correspondía a Rubén, en Jeremías capítulo 31 versículo 9. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Y esto debido a que la tribu de los Rubenitas no quisieron pasar el Jordán a la tierra prometida. Dice Josué capítulo 22 versículo 9: Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron, separándose de los hijos de Israel desde Silo, que está en tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posicionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés.
Seguimos con nuestro texto principal en Miqueas capítulo 1 versículos del 2 al 3. Oíd, pueblos todos, estad atenta tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros, porque he aquí Jehová sale de su lugar, y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Después que el Señor vio las maldades de Samaria y del tropiezo de la casa de Israel y del tropiezo de la casa de Judá, salió para hollar las alturas. Dice Lucas capítulo 14 versículo 11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y aquí enaltecerse no es andar con el pecho erguido, esa es una mínima parte. Enaltecerse es hacer las cosas a la manera de uno, a la manera del mundo gobernado por el maligno, y no tomar en cuenta la palabra de Dios. Así como ser humilde de corazón es hacer todas las cosas, pensamientos, hechos, a la manera de lo que Dios dice. Dice Oseas capítulo 11 versículo 7, entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Entonces el Señor, por el bien de nosotros, comienza a tratar con nosotros. Prosigamos en nuestro texto base en Miqueas capítulo 1 versículos 4 y 5. Y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? El Señor derretirá los montes, los lugares altos, e inclusive en los valles hará una abertura, éstas se derretirán y correrán hacia abajo. Y dice que es por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. Aquí aparecen dos palabras que es necesario diferenciarlos. La primera, rebelión, que es toda desobediencia a la autoridad de Dios, y pecado, que es infracción de la ley, errar en el blanco. Vamos a agregar una palabra más profunda que en otra oportunidad lo explicaremos mejor, que es la iniquidad, es la desviación, la perversión, maldad heredada. Dice entonces los versículos del mensaje de hoy que el Señor hollará la tierra por la rebelión de Jacob, las 12 tribus de Israel, que traspasaron los límites de la autoridad establecida por Dios. Aunque no pecaron infraccionando la ley, sí hicieron algo parecido, desobedecieron lo que Dios dijo, siguieron sus propios caminos, adivinaron que lo que estaban haciendo bien. Dice 1 Samuel capítulo 15 versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí la palabra como es semejante, pero los del norte sí pecaron. Por esto y por muchas cosas más, Dios estaba sobre la casa de Judá, era más cercano a ellos que los del reino del norte. Dice Esdras capítulo 2 versículo 1, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, habían llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. También Esdras capítulo 5 versículo 1. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Veamos también en Nehemías capítulo 1 versículos 1 y 2. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad por Jerusalén. Es importante notar que tanto Esdras como Nehemías son posteriores a la cautividad de Babilonia. El nombre judío se refiere solamente a las tribus del sur, nunca se ha aplicado a las dispersadas tribus del norte, que siempre fue llamada Casa de Israel. La casa de Judá fue llevada en cautividad nuevamente por el Imperio Romano y posteriormente dispersada por el mundo como consecuencia de su pecado, pero nunca perdió su identidad israelita, mas no así la casa de Israel, que será quitada del todo. Dice Oseas capítulo 1 versículos del 1 al 10. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel,
El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: Ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú, por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: Ponle por nombre Loruana, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Loruana, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios: Ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se pueden medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: Vosotros no sois mi pueblo, les será dicho: Sois hijos del Dios viviente. Los antepasados de las dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá, llamados la casa de Jacob, hicieron pacto de matrimonio con el Dios de Israel en el Sinaí, en Éxodo capítulo 19, versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. También Jeremías capítulo 2, versículos del 1 al 3. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: Así dice Jehová: Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mas mal venía sobre ellos, dice Jehová. En aquel tiempo Israel se convirtió de la prometida en matrimonio con el Dios de Israel. Pero las tribus del norte habrían fallado y cometido adulterio detrás de otros dioses. Por lo tanto, el juicio del Señor era esparcirlos, no tener más misericordia de ellos y darles carta de repudio, advirtiendo que ya no serán más su pueblo. Veamos Jeremías capítulo 3, versículos del 6 al 8. Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y ahí fornica. Y dije, después de hacer todo esto: ¿se volverá a mí? Pero no se volvió. Y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. De acuerdo al texto bíblico, también Judá rompió el pacto. Sin embargo, el Señor no la repudió, sino que advirtió que recibiría castigo por su desobediencia. Dice Jeremías capítulo 3, versículos del 8 al 10. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, se refiere a la casa de Israel, y sigue diciendo: Yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Por amor a David, el Señor no repudió a Judá y le prometió que de su descendencia vendría el Mesías. Sin embargo, prometió a la casa de Israel misericordia si un día se arrepentían de sus pecados. Dice Jeremías capítulo 3, versículos del 12 al 13. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di: Vuélvete, oh rebelde de Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. También Oseas capítulo 1, versículo 10. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar.
Y en lugar en donde se le fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Estas palabras fueron confirmadas en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado la misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. También Romanos capítulo 9, versículos del 23 al 26. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Pero los planes de nuestro Padre Celestial son perfectos, y en Levíticos capítulo 25, versículo 25, había dispuesto las condiciones en el caso de que un miembro de la familia perdiera sus bienes o su herencia. Dice el 25, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más cercano próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiera vendido. La casa de Israel había perdido su herencia, perdió sus derechos y solo podría ser redimida por un hermano que pagara el precio de su herencia, y ese hermano fue el Mesías, descendiente de la casa de David. Dice Lucas capítulo 1 versículos 54 y 55. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Fue Jesucristo quien con su propia sangre pagó el precio del pecado de la casa de Israel y quien abrió la puerta que permitió a los gentiles ser parte del pueblo escogido. Por su sacrificio fueron injertados nuevamente en el olivo silvestre. Veamos los últimos versículos de nuestro texto principal, en Miqueas capítulo 1, versículos 6 al 9. Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle, y descubriré sus cimientos, y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en el fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de ramera los juntó, y a dones de rameras volverán. Por eso lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales, y lamento como de avestruces, porque su llaga es dolorosa, y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Comenzando el versículo 6 de Miqueas profetiza el juicio venidero sobre Samaria. Esto fue cumplido en el año 722 a.C., cuando Samaria cayó ante los asirios y fue completamente destruida. Pero como todo lo que Dios hace es para bien, después de toda esa tempestad, después de todo terremoto, después de todo incendio, viene la calma, viene la construcción, viene el reparo, y como en este caso, tierra para plantar viñas. Hará buena tierra. Toda piedra que sirvió de edificaciones en las alturas serán derramadas por el valle, y se descubrirá en qué cimientos fueron construidos. Dice 1 Corintios capítulo 3, versículos del 10 al 12. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Sigue diciendo, todas sus estatuas serán despedazadas, llámese a todas aquellas figuras o esculturas hechas por el hombre para idolatrarlos. Pueden ser a personas que les hacen caso más que a Dios. Muchas veces prefieren ver programas en donde te enseñan cómo hacer demandas cuando te hacen mal, en vez de pedir al Señor fortaleza y sabiduría para actuar en momentos difíciles, más pendientes de lo que dice el mundo y no de lo que dice el Rey de Reyes, afanados más en aprender a cocinar deleiteces que en el pan celestial de cada día, afanados en las cosas materiales que en las espirituales. Dice Juan capítulo 6, versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Sus dones serán quemados, dice después, esos dones que se nos proveyó para el beneficio del pueblo de Dios serán quemadas.
Esos dones que deben servir para atraer almas a la iglesia, no lo utilizan o lo utilizan para beneficio propio, amistad con el mundo. Porque de dones de rameras los untó y a dones de rameras volverán. Fue a raíz de todas estas cosas que Dios hizo y que aquellos ciudadanos de Samaria padecieron que el Señor los humilló, y gracias a esto salió algún buen samaritano. Gracias a esto salió un agradecido de Dios, dice Lucas capítulo 17 versículos del 15 al 19. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gracias a ello, una mujer samaritana sabía que había de venir el Cristo, y a quien Cristo se le presenta. Y gracias a aquellos, muchos samaritanos creyeron por el testimonio de la mujer. Dice Juan capítulo 4 versículos del 39 al 41. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días, y creyeron mucho más por la palabra de él. Amén.